noches, el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Voy a orar primero para entregar este tiempo delante del Padre, que Él sea hablándonos en esta noche a cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu presencia en esta hora. Gracias, Dios, por todo lo que tú has venido haciendo en estas semanas, por todo lo que has venido hablando, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en esta hora que tú establezcas verdades, que reveles tu Escritura, que muchos de nosotros en esta hora podamos abiertamente decirte, Padre, aquí estamos. Gracias, Señor. Padre, yo pido por cada persona que está aquí, por la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tú seas tomando nuestras cargas, que podamos descansar y confiar en tu presencia, en tu soberanía, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es para mí la última noche que enseño en todo este proceso. Ha sido una aventura estos días, les confieso. Nunca había experimentado, estoy buscando cómo ponerle un título a esto. Se llama Experiencia Extrema en Misiones. Sí, hoy he predicado 5 veces. Estaba pensando ponerme un play aquí y solamente comenzar a repetir lo que he venido diciendo. Pero he tenido una oración cada día que he estado involucrado en este tema de misiones. Mi oración ha sido: Señor, que cada enseñanza tu Espíritu Santo la haga como única, que no sea algo como eso que uno recalienta a veces. Y he estado orando mucho por eso. Le he pedido al Padre que Él sea, por su Espíritu Santo, usando, tomando mis labios, y que no sea yo sino sea Él. Y mi oración en esta noche es que tú puedas salir de aquí entendiendo de qué se trata todo esto. Yo sé que ya han escuchado enseñanzas, han escuchado fundamentos bíblicos, y el tema tiene que ver con las etnias. A mí alguien me preguntó alguna vez: ¿por qué tenemos que enviar peruanos, colombianos, venezolanos, latinos a lugares tan distantes? ¿Por qué tienen que salir de su lugar e ir a otras naciones, habiendo tanta necesidad en el Perú? Y es una pregunta bastante amplia, pero es bastante certera. O sea, tienen razón. ¿Por qué? Y la idea mía en esta noche es poderles compartir a ustedes por qué hacemos lo que hacemos. Que podamos mirar las Escrituras y que podamos encontrar que lo que estamos haciendo tiene un fundamento bíblico. No es la ocurrencia de alguien, no es la ocurrencia de algún norteamericano o de alguna agencia misionera o de la denominación. Esto se le ocurrió a Dios. Esto nace en el corazón de Dios. Y nace en el corazón de Dios porque Él tiene un propósito con esta creación, con lo que nosotros somos. Él tiene un propósito específico con nosotros. Y de eso quiero compartir. ¿Dónde están las etnias y qué tiene que ver la iglesia con las etnias y cuál es nuestro llamado? Y para eso, por favor, vamos a Génesis capítulo 1. Yo aspiro poder llegar a Apocalipsis esta noche. Entonces vamos a hacer vigilia. ¿Sí sabían? ¿Alguna vez han hecho vigilia un domingo? Una experiencia interesante. La conclusión de la enseñanza termina en Apocalipsis. Estaba pensando que en estos días he aprendido 2 cosas en el Perú. La primera cosa que aprendí en Lima es que los carros en Lima andan sin gasolina. La otra noche me estaban llevando del hotel a un lugar que tomaba más o menos, por el tráfico, como 1 hora y media, 1 hora y 50 en llegar. Y cuando íbamos casi arrancando, la persona que me estaba en la movilidad llevando me dice: uy, tengo que echarle gasolina, pastor, se me acabó la gasolina. Bueno, a él no, al carro. Y el hombre, yo vi la señal de la aguja y dice que ya se acabó la gasolina. Y como a 15 minutos de haber avanzado el tráfico estaba increíble, me dice: pastor, ore, porque se nos acabó la gasolina. Y él pasa el switch a gas, y cuando pasa el switch a gas aparece que también se acabó el gas. Entonces me dice: yo creo que de un momento a otro nos vamos a detener y vamos a tener que llamar a alguien para que venga a recogerlo. Y comenzamos a orar. Pues la gasolina
por lo que haya pasado ahí, duró 1 hora y 50 minutos. La multiplicación de la gasolina. O sea, no se acabó, el carro siguió andando. La segunda cosa que aprendí en Lima es que cuando usted le pregunta a un limeño, ¿es cerca donde vamos? Le dice, ya pues, es aquí cerquita. Y eso significa 1 hora y 50 más. He aprendido 2 cosas interesantes de Lima. Nunca le pregunte a un limeño que si queda cerca, le va a decir siempre, sí, aquí nomás. Es interesante lo que Dios hace y cómo Dios obra. Y Dios es soberano para obrar en medio de nosotros. Y Dios tiene un propósito con todo lo que hacemos. Y aquí en Génesis capítulo 1, por eso que les dije que vamos a comenzar por el principio, en el versículo 25, por favor, dice la escritura, versículo 26, perdón. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí la deidad crea la humanidad. Y déjenme decirles algo. Mucho de lo que estamos predicando en todo el continente y en el mundo es un evangelio enfocado sobre todo en la salvación. Usted va a decir, pero ¿qué tiene de malo que le prediquen a uno salvación? ¿Acaso esa no es la razón de ser de la vida cristiana? Pero ¿sabe qué implicación tiene que le prediquen a uno de la salvación? Que le están predicando para la muerte. ¿Cómo le predica uno a alguien? ¿Qué sucede si en este momento usted se muriera? ¿Para dónde se va? Y la gente dice, no la tengo clara. Y usted le dice, la respuesta es Jesús. Con Él usted se va para el cielo. Pero el problema es que usted tiene 30 años, 20 años, 40 años y todavía no se va a morir. Y ya le está predicando para la muerte. Hemos enfocado la predicación del Evangelio en función de un momento que no va a pasar todavía. Y mucha de la gente le pregunta a uno, pero ¿y qué mientras tanto? ¿Qué sucede con los 30 años, con los 40 años que me quedan de vida? Y lo interesante, hermanos, es que la predicación no se ha hecho completa. No está mal predicar salvación, pero está incompleta. Hay una parte que no se está predicando. Y esa parte tiene que ver con el propósito de Dios con la creación. La Biblia dice en los versículos que acabamos de leer que Dios crea al hombre y le dice señorear. Lo puede leer en el versículo 26 y lo puede leer en el versículo 28. Dios trabaja bajo el principio de la autoridad delegada. Nunca se le olvide eso. Dios es el soberano del universo. Él gobierna sobre las naciones. Él gobierna sobre la creación. Y crea al hombre y le dice, a través de ti, yo voy a gobernar la creación. Hermanos, el propósito fundamental de la creación es este. Fuimos creados con el propósito de gobernar sobre la creación. ¿Cuáles fueron las primeras palabras públicas de Jesús? Ya mi voz está... Después de 25 predicaciones, debe ser que no decir lo que voy a decir va a ser difícil. ¿Cuáles fueron las primeras palabras públicas de Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijo en público? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras públicas de Jesús no fueron, he venido a salvarlos. Esas no fueron las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron, arrepiéntense, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento es cambiar la actitud. Y la palabra es arrepiéntanse porque el reino
el gobierno del Padre Celestial ha venido sobre la tierra. Este mundo le pertenece ¿a quién? A Satanás. Él es el que lo está gobernando. Nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, el reino viene sobre nosotros y Él comienza a habitar en medio de nosotros. Y nosotros comenzamos a movernos en el campo del enemigo con el reino de nosotros. Entonces hay una realidad en todo esto, amados, y no sé si usted se había dado cuenta de eso. Usted fue creado para ser un canal del gobierno de Dios sobre la creación. Lo dice Génesis capítulo 1 versículo 26 y 28. El segundo propósito fundamental de la creación, dicho en las escrituras, es: y dijo, versículo 28, fructificad y multiplicaos. El segundo principio fundamental es: Dios te creó para bendecirte y para que vivas en este mundo experimentando la salvación de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hemos venido predicando por muchos años? Solo la salvación y no el gobierno de Dios. Eso es como cuando usted le sirve un cake. Regularmente a usted hay gente, y observe a la gente, hay gente que le gusta solo una parte del cake. No se lo comen todo, sino se comen solamente una porción. Nos estamos comiendo, parece ser lo más rico y lo más atrayente, pero no nos estamos comiendo lo fundamental. Ay, hermano, Dios le bendiga. La palabra dice que al que cuando le dieron de beber al que estaba sediento, ¿cierto? Gracias. Estamos viviendo un evangelio a medias, porque estamos viviendo solamente con una parte de lo que Dios estableció. Ahora, ¿cuáles son las figuras bíblicas de Cristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Qué figura le produce o qué imagen qué le comunica a usted un león? Reino, gobierno. Pero a la vez Cristo es el Cordero de Dios. ¿Qué le produce a usted un cordero? Sacrificio, muerte, bendición. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la figura del cordero y la figura del león en toda la escritura. ¿Por qué? Porque en el momento de la creación, el propósito fundamental de Dios al crearnos es el gobierno de Dios a través de nosotros y su bendición. Pero solamente estamos ejerciendo, vuelvo y le repito, una parte de eso. Hay un versículo fundamental en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hemos hecho énfasis en un evangelio que satisface la necesidad de las personas y no rinde su vida al gobierno de Dios. Es decir, Dios se ha vuelto un instrumento para nuestra satisfacción y para nuestras necesidades. Suena un poco duro, pero es la verdad. A veces creemos que nosotros somos el centro del universo. Creemos que Dios nos creó para ser felices y tener casa, carro y vivir en este mundo. Mire, casi la gente no le interesa morirse porque quiere vivir en este mundo realizado. Pero déjenme decirles una cosa: el centro de todas las cosas no somos nosotros. El centro de todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Él es el centro, no tú, no yo, es Él. Entonces aquí está el propósito. Ahora, tú debes estarte preguntando: ¿qué tiene que ver eso con etnias y misiones? Ya le digo. Ahora, es interesante que en Isaías, vamos a Isaías sin perder, Isaías capítulo 14, por favor. Isaías 14. En Isaías 14 uno encuentra un personaje del cual en la Biblia no se habla ni de cuándo aparece ni cuándo desaparece. Pero en Isaías 14, en el versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14 de Isaías 14. Sobre las alturas de las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es este personaje? Satanás. ¿Sabe qué hace él? Él debilita a las naciones. Él debilita nuestros corazones. ¿Sabe por qué debilita nuestros corazones? No tanto por el área de la bendición, sino por el área del gobierno. Y en el versículo 14 es muy claro. ¿Sabe cómo debilita a la gente? Diciéndole a la gente: tú no necesitas de Dios. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Es increíble. ¿Sabes qué le preocupa a Satanás? No tanto que haya cristianos que estén bendecidos o no, sino que los cristianos entiendan su posición de gobierno y autoridad en Cristo. Un cristiano que entiende el concepto de gobierno, como Génesis 1, 26 y 28, es un cristiano peligroso para el enemigo. Porque es un cristiano que entiende que tiene autoridad en el gobierno de Dios. Ahora bien, volvamos a Génesis. Y vamos al capítulo 6 de Génesis. Estamos comenzando. Deberías llegar al Apocalipsis esta noche. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Es decir, Dios crea al hombre, y el hombre escucha a Satanás, y el hombre dice: yo no necesito de Dios. Y el hombre comienza a caminar en su propio camino, en su propia maldad. Y aquí hay una cosa compleja en todo esto. El hombre escoge no someterse al gobierno de Dios. Y Dios toma la decisión de acabar con todo. Miren, hermanos, en palabras simples y sencillas, Dios no necesita de nosotros. Dios puede prescindir de la creación y la humanidad. Dios no necesita de nosotros para establecer su gloria y su trono en medio de las naciones. Él lo puede hacer solo. Ahora, ¿por qué seguimos vivos? Por el versículo 8 de Génesis 6. Dice Génesis 6, 8, que Jehová Dios vio ¿a quién? A Noé. ¿Y Noé qué? Halló gracia. ¿Sabe por qué usted y yo hemos sido raídos de la faz de la tierra? Por la gracia de Dios. Porque Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. Por esa sencilla razón. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios. Mire, si Dios quisiera destruir este mundo, Dios lo destruye en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios tiene misericordia con nosotros. Y Dios es misericordioso y amoroso. Por eso Él no ha acabado con nosotros. Por eso tomó la decisión de cambiar del versículo 7 al versículo 8 su decisión de destruir a la humanidad. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere que tú participes en la tarea. Porque Él quiere que tú participes y cumplas el propósito eterno. Mire, hay una cosa con Dios, una característica que hace a Dios Dios, y es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y Dios quiere mantener su propósito con la creación. Capítulo 9 de Génesis, por favor. En el capítulo 9 de Génesis ya ha pasado el diluvio, ya la historia la conocen. Y en el capítulo 9 Dios se encuentra con Noé y con su familia, y le dice algo en el versículo 1. Le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le dice las mismas palabras que le dijo ¿a quién? A Adán. Es decir, Dios mantiene su promesa de bendecir las naciones de la tierra y de ejercer su dominio a través del hombre. Dios persiste, hermanos. Dios insiste.
Él quiere seguir adelante con su plan. Ahora bien, en el capítulo 11, en mi país, nuestros antiguos, nuestros abuelos tienen muchos dichos. No sé si aquí en el Perú es lo mismo. Pero en el capítulo 11, como decía mi abuelita, vuelve la burra al trigo. Porque los seres humanos, a pesar de la misericordia de Dios, siempre terminan haciendo lo que quieren. No sé si ha visto eso. No sé, tal vez en otros, ¿no? Pero siempre uno sabe lo que no tiene que hacer y lo termina haciendo. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Por qué será que lo que no quiero hacer, eso hago? Aún en medio de estar haciendo lo que no debo hacer, la gente dice, ¿por qué no estoy haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo? ¿Por qué no? Y lo termina haciendo. En el capítulo 11, versículo 4, los hombres dijeron: vámonos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Le dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es increíble. ¿Cuál es el problema fundamental de la humanidad? La humanidad quiere hacer consigo mismo lo que quiere, rebeldía. Se resiste al gobierno de Dios. Y aquí sucede algo muy singular. Una expresión del hombre que dice: hagámonos un nombre. Es decir, pongámonos un título. ¿Cuál es la lucha de la humanidad? Identidad. No sé si se ha dado cuenta de esas personas que dicen: es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe qué posición tengo yo, mis títulos, mis nombres, mi reconocimiento. La humanidad lucha por demostrar que tiene un poder y una identidad, y ejercer dominios unos sobre los otros. Ahora, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? A Jesús le preguntaron eso. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ok. Vuelve y juega. Ese es el primer mandamiento en parte, pero no es todo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado y lo que hemos repetido. Pero ese primer mandamiento tiene un componente singular. Ese primer mandamiento comienza diciendo: Jehová Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A Jesús le preguntaron y el escriba le dijo: bien has dicho, Jehová Dios, uno es. Y quiero decirles algo en esta noche: Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser el único Dios en tu corazón. La Biblia dice que donde está nuestro corazón, ahí está ¿qué? Nuestro tesoro. Yo te pregunto: ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Te lo pregunto en esta noche, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar de etnias, de pueblos y de misiones y de todo lo que hacemos. ¿Quién está en tu corazón? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu destino? Dios nos creó con un propósito. La pregunta es: ¿tú estás viviendo de acuerdo a ese propósito? No sé si se ha cuestionado eso, pero hay un propósito de vida alineado con el propósito de la creación. Y muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón otros dioses. Jesús dijo: el que no deja padre, madre y me sigue no es digno de mí. Él está hablando de dejar muchas cosas en nuestra vida, porque Él sabía que en nuestros corazones hay cosas que están compitiendo con Él, como preeminencia,
No solamente es amar a Dios. Mi esposa, estoy casado a propósito. Me olvidó decirles. Estoy casado hace 19 años con la misma. Se llama Yolanda. Es una preciosa mujer, es la mujer más bella del mundo. Ay, ¿cómo que no? Sí. Tenemos 3 hijos: Daniel, Mateo, Felipe y Emily. Y mi esposa tiene un dicho muy bonito, y yo creo que es el dicho de todas las mujeres: obras son amores y no buenas razones. No me digas que me amas, demuéstralo. Ella tiene ese dicho, yo la amo por eso. Porque uno le dice a Dios: Señor, aquí uno se levanta en la adoración, Señor, yo te amo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. ¿Se acuerdan de Pedro? El discípulo: Señor, yo me hago matar por ti. Señor, yo soy capaz de ir a hacer lo que sea por ti. Nosotros estamos llenos de muchas buenas intenciones. Y un amigo mío dice que el infierno está lleno de gente que tiene buenas intenciones. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual haces lo que haces? ¿Por qué te levantas cada mañana? Porque tengo que trabajar, me vas a decir. Yo sé que tienes que trabajar, yo sé que tienes que estudiar, pero te hago una pregunta más profunda todavía. ¿Para qué? Y me vas a decir: para pagar los servicios, la educación, la comida. ¿Para qué? Al final vas a llegar sin cabello, barrigón, amargado, lleno de deudas. ¿Para qué vivimos? Miren, hermanos, la vida es tan cortica como para amargarse. Tengamos un sentido de destino con propósito. Y la humanidad tenía ese problema en el mismo momento de la creación. ¿Sabe qué unía a la humanidad? La lengua, en función de hacerse un nombre. Tenían un solo idioma, y Dios les confundió la lengua para que no se pusieran de acuerdo. Y el propósito que les unía no fuera el que les mantuviese unidos, hacerse un nombre. ¿Usted cree que Dios estaba preocupado de que los humanos construyeran un edificio y que algún humano subiera con un bate y bajara de Dios al trono? No, a Dios no le preocupaba eso. ¿Sabe qué le preocupa a Dios, hermanos? Que en tu corazón Dios no sea lo más importante. Que en tu corazón tú tengas otro Dios, a pesar que dices que amas a Dios. ¿Sabes que hay gente que dice la Biblia que van a llegar a la presencia de Dios y le van a decir: Señor, en tu nombre oramos por los enfermos, oramos por los endemoniados, vimos señales y